Esto es DW Noticias desde Berlín. La disputa entre Rusia y Estados Unidos por el incidente aéreo que llevó a la caída de un dron estadounidense en el Mar Negro llega a las altas esferas diplomáticas. El embajador de Rusia en Estados Unidos pide a Washington cesar los vuelos hostiles, como los llamó, en las cercanías de las fronteras rusas, mientras el Pentágono afirma que un caza ruso provocó una colisión en el aire. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos acusa a los pilotos rusos de acciones peligrosas y poco profesionales. Moscú, por su parte, afirmó que quiere recuperar los restos del dron en el Mar Negro. Veremos qué tanto puede enfrentar este caso a las superpotencias militares. Además, el banco suizo Credit Suisse se desploma y arrastra consigo al sector bancario y a las bolsas. El grupo tuvo que solicitar ayuda al Banco Central de Suiza para frenar la caída. Tendremos los detalles en la economía. Y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro abre las puertas a un futuro diplomático con la República Popular de China, dando la espalda a décadas de relaciones y cooperación con Taiwán. La isla ha reaccionado con gran preocupación. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. El embajador de Rusia en Estados Unidos solicitó a Washington que detenga los vuelos cerca de la frontera de su país, que calificó de hostiles. Los comentarios de Anatoly Antonov se produjeron tras la presunta colisión entre un avión espía no tripulado estadounidense y un caza ruso en el espacio aéreo internacional cerca de Ucrania. Washington afirma que un avión ruso chocó contra su aeronave no tripulada en pleno vuelo y la hizo estrellarse en el Mar Negro. Se trata del primer incidente directo entre Rusia y Estados Unidos desde el inicio de la invasión del ejército ruso a Ucrania el año pasado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su homólogo ruso, Sergei Shoigu, conversaron sobre el incidente del martes, sobre el que ambos países sostienen versiones muy distintas de lo ocurrido. En declaraciones a la prensa luego de la conversación, otro de los funcionarios de la Secretaría de Defensa estadounidense criticó duramente al ejército ruso. El martes, aviones rusos volvieron a incurrir en un comportamiento peligroso, temerario y poco profesional en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. 2 aviones rusos arrojaron combustible sobre un avión estadounidense MQ-9 no tripulado que realizaba operaciones rutinarias en el espacio aéreo internacional. Y un avión ruso impactó contra nuestra aeronave MQ-9 provocando un accidente. Este peligroso incidente forma parte de un patrón de acciones hostiles, temerarias y peligrosas por parte de pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Acabo de hablar por teléfono con mi homólogo ruso, el ministro Shoigu. Como he dicho en repetidas ocasiones, es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación. Estados Unidos seguirá volando y operando donde lo permita el derecho internacional. Y el periodista Ricardo Marquina se encuentra en Moscú para brindarnos más detalles de esta disputa. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. Bueno, una vez más vemos versiones encontradas. Rusia afirma que el dron se estrelló por sí mismo. Estados Unidos, que entró en contacto con un avión ruso. ¿Qué tanto potencial tiene este incidente de aumentar las tensiones entre ambos países en momentos tan sensibles? Hola, muy buenas noches aquí desde Moscú. Bueno, pues voy a ser un poco polémico y voy a decir que pocas, porque la situación es ya tan mala, tan deteriorada entre Estados Unidos y Rusia que ir a peor pues es complicado. Además, si vemos cómo han actuado los dos polos, ambos representantes de Estados Unidos y de Rusia, casi no había pasado una hora de hacerse público el incidente y salieron las dos partes a decir que no querían una escalada, que no querían que esto fuese a más que lo que el incidente en sí mismo, lo cual nos quiere mostrar que ninguna de las dos partes está interesada en sobreactuar en qué es lo que ha pasado en este incidente. Evidentemente, si Estados Unidos tiene ese vídeo demuestra que realmente Rusia derribó a sabiendas de que quería derribarlo ese dron en aguas internacionales y lo publican, estaríamos en un escenario completamente diferente. Pero ahora mismo no veo aquí masa crítica para una escalada. Decías que ninguna de las partes quiere escalar el conflicto, Ricardo, y sin embargo un funcionario del Consejo de Seguridad de Rusia aseguró que Rusia va a intentar recuperar los restos de ese dron estadounidense, algo que ni Washington está segura de poder hacer. ¿Va más allá de una provocación todo esto?
Bueno, Rusia, Patrushev, que es el secretario general del Consejo de Seguridad, ha dicho que quieren recuperarlo, que son conscientes de que es muy complicado, pero que lo van a intentar porque dice en ello le va la seguridad nacional de Rusia. ¿Qué podrían conseguir rescatándolo? Bueno, no soy un especialista en espionaje, entiendo que es algo que sería algo importante y que le conviene a Estados Unidos, pero está por demostrar que sean capaces. Lo que está claro es que si algo va a querer Rusia sacar de este incidente, llamémoslo de momento incidente porque no está claro, es empujar a la opinión pública occidental a que presione a sus líderes para que no se repita este tipo de incidentes. Esto es, que la opinión pública occidental presione a Estados Unidos para que dejen de patrullar en esas zonas cercanas a la frontera con Rusia. Ricardo Marquina, con los detalles de la última disputa entre Rusia y Estados Unidos. Ricardo, muchísimas gracias. A vosotros. Y todo esto, por supuesto, en el sensible contexto de la guerra en Ucrania. Ahora, Bielorrusia es uno de los aliados más importantes de Vladimir Putin y de la invasión a Ucrania. El país, regido por Alexander Lukashenko, estuvo en los titulares internacionales cuando una líder opositora desafió su poder en el año 2020. Las elecciones de ese año, que la oposición dice haber ganado y en las que Lukashenko se declaró victorioso, llevaron ahora dura represión de cualquier rival político del régimen. Desde el exilio, la líder opositora, Svetlana Tikhanovskaya, intenta ahora en Bruselas que su gobierno desde el exilio sea reconocido como el legítimo gobierno de Bielorrusia. En su patria, Tikhanovskaya está condenada a 15 años de prisión. Svetlana Tikhanovskaya está acostumbrada a recibir premios y apoyo por sus esfuerzos para instaurar un gobierno democrático en Bielorrusia. Venció a Alexander Lukashenko en las elecciones presidenciales de 2020. Pero ahora pide un reconocimiento diplomático de su gobierno en el exilio como representante oficial de Bielorrusia. No se puede hacer frente a la dictadura cuando todas las normas son ignoradas. Ha inaugurado una nueva oficina en Bruselas y espera que sea considerada como una embajada. Estamos a pocos pasos del Parlamento Europeo. Es muy importante trabajar con los parlamentarios de forma constante y este será el centro para las reuniones políticas de nuestro representante. Aunque el reconocimiento diplomático probablemente solo sería simbólico, algunos sugieren implicaciones prácticas como, por ejemplo, el escaño de Bielorrusia en las Naciones Unidas. En lugar de tener allí la representación de Tikhanovskaya, tienen la del régimen que no es legal ni legítimo. Perdieron las elecciones, no se les reconoce, así que hay que dar los siguientes pasos. Algo así podría presionar a Lukashenko para que diera un paso al costado. Mientras tanto, en las calles de Bielorrusia se sigue castigando brutalmente a quienes se manifiestan y han ampliado el uso de la pena de muerte para los que intenten tomar el poder del Estado, es decir, cambiar el gobierno. La represión ha silenciado a la oposición en Bielorrusia, pero no del todo. Todavía tenemos defensores de los derechos humanos que trabajan en el país. Por supuesto, trabajan de forma anónima, muy discretamente, pero aportan mucha información. Por eso sabemos que cada día detienen a 17 personas. Pueden ser acusados de alta traición o de atentar contra la seguridad del Estado. Pero según Lyubakova, los bielorrusos aún resisten al régimen y al Kremlin. O revelando los movimientos de las tropas rusas en Bielorrusia que pueden avanzar en Ucrania, o con acciones como el sabotaje a un avión de guerra ruso de alta tecnología cerca de Minsk. El analista Marcos Kounalakis afirma que cualquier gobierno contrario a la invasión de Ucrania debería reconocer al gobierno bielorruso en el exilio. Lo hemos utilizado en otros lugares. Creo que es una herramienta no militar muy eficaz para, al menos, añadir presión tanto al gobierno ruso como al bielorruso. Aunque Bélgica proporciona la oficina, no ofrece garantías de que vaya a convertirse en algo más que un espacio seguro para que los exiliados bielorrusos se reúnan en Bruselas. Todo esto mientras también hay tormentas en los mercados financieros. Rosa Casals está con nosotros y noticias sensibles del sector bancario. Pues sí, Javier, hoy vivimos un tremendo caos en las bolsas. El Banco Nacional de Suiza, entre tanto, dijo este miércoles que de ser necesario proveerá de liquidez al banco Credit Suisse, asegurando que la entidad cumple con los estrictos requisitos de liquidez y capital que se les exige a todos los bancos suizos para garantizar su estabilidad. Esta muestra de apoyo y señal de tranquilidad a los mercados se produce después de que
Credit Suisse viviera su jornada bursátil más negra al perder un cuarto de su valor cuando el principal accionista confirmó que no puede ayudar al banco con más capital. Y todo esto llega después del colapso de dos entidades bancarias, el Silicon Valley y el Signature Bank en Estados Unidos, lo que ha puesto a los inversores en estado de alerta. Antes conversábamos con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt que nos contaba qué está ocurriendo con el Credit Suisse. Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, lleva el Credit Suisse muchos meses de problemas reputacionales y hoy, como adelantabas, el accionista principal ha dicho que no va a poder inyectar más capital. Los accionistas sauditas tienen un 9,9% del capital del Credit Suisse y por temas regulatorios no podrían ayudar más a esta entidad, la segunda mayor importante de Suiza, en el caso de que lo llegase a necesitar. Eso ha despertado toda una ola de pánico en el mercado europeo y también como centro de epicentro el propio banco suizo, y lo veíamos, las acciones se han desplomado un 30%. Las comparaciones con el Silicon Valley Bank son inevitables, pero toda la información apunta en primer lugar que estamos hablando de una entidad too big to fail, es decir, demasiado grande para caer. Está considerada, Rosa, como de riesgo sistémico y por lo tanto tiene mayores requisitos regulatorios que, por ejemplo, veíamos con el Silicon Bank en Estados Unidos, y además las pérdidas latentes no son tan graves como la entidad estadounidense, pero como nos recordaba ayer un experto en una entrevista, el pánico es el pánico. Lo veíamos hoy, caída de casi el 30% en algunos momentos de la jornada del Credit Suisse. Y bueno, y ya lo decías, las principales bolsas registraban caídas superiores al 3%, y esto a un día de la reunión del Banco Central Europeo. Su presidenta Lagarde, desde luego, está en una posición difícil, ¿no, José? ¿Qué podemos esperar mañana? Sí, eso es una posición muy difícil la de Christine Lagarde. Las apuestas dicen que lo que haría el Banco Central Europeo sería que no subiría tanto los tipos de interés como inicialmente estaba previsto. Eso también es uno de los motivos por los que hoy veíamos caer las entidades bancarias en bolsa, que siempre se benefician cuando los tipos de interés están más altos. Pero está claro que los bancos centrales, sea el de Europa o el de Estados Unidos, no frenarán en seco las subidas de los tipos de interés. Eso mandaría una señal contraproducente porque indicaría que hay un problema muy grave en los bancos y en la economía, y además mandaría el mensaje de que la estabilidad de los bancos o la estabilidad financiera es más importante que la inflación, cuando también los ciudadanos están sufriendo y están viendo cómo pierden cada día poder adquisitivo. Y estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta noticia. Muchísimas gracias por el momento, José David. Bueno, y la pausa en los nervios que se vivió el martes en Estados Unidos por la situación de la banca ha sido, desde luego, de corta duración. A las noticias provenientes de Europa con la situación de Credit Suisse se suman los temores por la situación de la banca en el país tras la caída del Silicon Valley y el Signature Bank el pasado fin de semana. A pesar de la intervención del Estado en el sistema bancario para garantizar la liquidez y la solvencia de los bancos, hay una incertidumbre en el sector financiero, a la vez que se vuelven a oír llamadas a una más estricta regulación. Conectamos con Wall Street para conocer de primera mano la situación allá en Estados Unidos. Ana Nieto, muy buenas tardes para ti. La intervención del Estado aún tiene que hacer efecto. Ana, cuéntanos, ¿qué está pasando? Tiene que hacer efecto porque todavía están muy presentes las vulnerabilidades en el sistema bancario, y esto se ha reforzado con lo que está viniendo de Europa. Hoy los mercados han sufrido un fuerte desplome en las cotizaciones de acciones y ha habido un rally en bonos precisamente por lo que está pasando allí. Solamente ha habido un poco de alivio cuando se ha conocido que el Banco Nacional Suizo estaría dispuesto a tratar la situación de la liquidez de Credit Suisse. Pero realmente sí, las medidas todavía tienen que hacer efecto. Se está empezando a ver un goteo de depósitos de bancos pequeños y medianos a bancos grandes. Hay algunos reportes que indican que Bank of America habría recibido 15.000 millones en nuevos depósitos en apenas días, y es algo que puede haberse sido replicado en otros bancos grandes, con lo cual la situación de la banca pequeña y mediana está más comprometida. Hoy Standard & Poor's ha rebajado a calificación basura la deuda de First Republic Bank. Esto se une a la revisión que va a hacer
Standard & Moody's, de 6 bancos regionales también, y Fitch, la última de las empresas de calificación de deuda, dice que se están empezando a observar los efectos de que está teniendo sobre otros activos no bancarios todo lo que está pasando en la banca. Goldman Sachs ha rebajado las previsiones de crecimiento del país precisamente por la situación de los pequeños y los bancos medianos del país, porque son cruciales para las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente mueven la economía, las que más contratan y las que más agilidad tienen dentro de este país. En resumidas cuentas, la situación es complicada, pero también hay que recordar que esta es una crisis bancaria, pero que no tiene nada que ver con la de 2008. Bueno, y a todo esto, Ana, la pregunta: ¿qué papel tienen este caos bancario en los movimientos de la Reserva Federal previstos para la próxima semana? Rosa, hay una frase que se está repitiendo mucho en Wall Street. Aquí están diciendo continuamente que uno sabe que cuando empiezan a subir los tipos de interés y se produce un parón en la economía, no se sabe qué es lo que va a salir por la ventana del coche. Ahora se sabía que se iban a rebajar la situación en el mercado de la vivienda, que iba a haber una crisis ahí. Eso ya está pasando. Lo que no se sabía es que también iba a haber una crisis en los balances de los bancos y que un banco, el Silicon Valley Bank, va a ser el que saliera por esta ventana. La situación es complicada. La Reserva Federal tenía que haber regulado el banco, no lo hizo de forma definitiva y en cualquier caso ahora tiene que decidir si va a subir 50, 25 o nada los tipos de interés. Las apuestas es por 25 puntos básicos la semana que viene, pero todo está en el aire. Muchísimas gracias, Ana Nieto. Sin duda estaremos pendientes de esa subida de los tipos. Gracias, un saludo. Vamos a otro asunto. Como parte de su gira por Brasil y Colombia, los ministros alemanes de Economía, Robert Habeck, y de Agricultura, Cem Özdemir, participaron en Bogotá en un encuentro ministerial y en el Foro Económico Colombia-Alemania. Entre los anuncios hechos en ese evento está el de un acuerdo entre las carteras de agricultura de ambos países para profundizar la cooperación en el sector. Özdemir destacó además ante la prensa el respeto de Berlín por los logros del proceso de paz en el país sudamericano. Habeck, por su parte, aseguró apoyo alemán para Colombia en la salida del carbón, y es que ambos planean terminar con la explotación y la utilización de este recurso en los próximos 10 años. El ministro alemán se refirió a los desafíos y a la vez a las oportunidades que ofrece la transformación energética para las relaciones económicas bilaterales. La tarea consiste ahora en construir una alternativa. Ambos vemos una alternativa en la producción de hidrógeno verde. El potencial que tiene Colombia es muy grande, gigantesco. Alemania puede y quiere apoyar en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y en la de maquinaria. Y naturalmente tenemos empresas que en lugar de carbón, en el futuro querrán comprar una fuente de energía climáticamente neutra. Y al término del encuentro, Cem Özdemir dio más detalles sobre las características de esa cooperación más estrecha a la que aspiran su Ministerio de Agricultura y la cartera homóloga de Colombia. Escuchemos. Hay una oportunidad con este gobierno, por eso firmamos este documento. Parte del acuerdo es que cooperemos estrechamente en cuestiones centrales de la política agrícola, como la transformación sostenible de los sistemas agrarios y alimentarios. En todos los niveles, no solo ambos ministros, tenemos nuestros números de teléfono personales y nuestras direcciones de correo electrónico. También los directores de departamentos. Lo mismo vale para los organismos subalternos, como los institutos de investigación. También con ellos queremos trabajar tan estrechamente como sea posible, con el objetivo de no dejar a nadie afuera. Y en Colombia, y siguiendo este encuentro para nosotros, está la colega Nicole Riz. Nicole, cuéntanos un poquito más. ¿Qué puede aportar Alemania en la transformación del sector agrícola en Colombia? Lo que puede aportar Alemania es conocimiento, también tecnología e inversiones que van a hacer falta también para que Colombia pueda arrancar a una transformación más sostenible, y eso ha sido una de las palabras claves ahora hoy también en el día por parte del ministro Cem Özdemir. Quiere que se apoye hacia una
agricultura más ecológica. Allí hablamos, por ejemplo, de fertilizantes más sanos para las tierras, más sostenibles, o cultivos que sean más resistentes a la realidad de la crisis climática. Estos eran unos puntos que mencionó. Aparte también que se quieran abrir más vías para los productos colombianos en el mercado alemán, así que los productores aquí en el país puedan vender más a Alemania. Eso también fue uno de los puntos, pero lo más fundamental para poder impulsar esta transformación va a ser también la paz, que ahora sabemos que el país está negociando con la guerrilla del ELN, por ejemplo, para pacificar las regiones, y Cem Özdemir también dijo que eso es una clave, ya que hay agricultores en estas zonas del conflicto que no llegan a ni sembrar sus cultivos, que a lo mejor también se tienen que unir a negocios como el narcotráfico para poder vivir, para poder tener ingresos. Y ahí ha dicho y confirmado que Alemania también quiere ser parte del proceso de la paz, ayudando con estrategias y con alternativas para la gente, para que se pueda crear esta paz en el país, para crear también una sostenibilidad en el ambiente de la agricultura. Nicole, hablemos del otro punto de esta visita, la transición energética. No es la primera vez que Alemania busca alternativas al gas ruso y a otros combustibles fósiles allá en América Latina. Berlín dice que busca asociaciones de respeto mutuo y al mismo nivel. ¿Qué intercambio podemos esperar entre ambos países en este sector? Bueno, el intercambio con Colombia, de hecho, ya ha pasado, porque ya ha empezado el año pasado, cuando se reunieron delegaciones de ambos países para implementar también y empujar para las infraestructuras del hidrógeno verde aquí en el país. Y allí Alemania pues es importante para Colombia porque está también invirtiendo en estas infraestructuras. A cambio, Alemania está buscando diversificar sus proveedores de energía limpia. Los dos países, Colombia y Alemania, quieren dejar atrás el carbón, cosa que no va a pasar de un día al otro, y allí pues tienen un punto de interés, de intercambio, que podrían beneficiar los dos países. La grande pregunta, sin embargo, es que si en algunos años, por ejemplo, el hidrógeno verde se está exportando de Colombia, ¿cuánto de hecho puede o quiere comprar Alemania? ¿Cuántos aliados va a tener Alemania en este momento? Y eso tampoco lo tenía claro, por ejemplo, hoy el ministro de Economía, Robert Habeck, dijo que ya se verá en el momento, y además que el hidrógeno verde de Colombia se va a ofrecer en todo el mercado europeo. A la vez también hay que tener en cuenta que aquí en Colombia también hay necesidad de darle a la gente que vive aquí estas energías limpias, cosa que también puede causar un poco de crítica aquí, que no solo sea para la venta, sino también para tener esta transformación para la propia gente. Muchísimas gracias, Nicole, por ampliarnos todas estas informaciones desde Bogotá. Y seguimos hablando de Colombia, pero con una noticia realmente trágica, Javier. Efectivamente, Rosa, que mantiene a muchos en vilo. Al menos 11 personas murieron y otras 10 se encuentran atrapadas en Colombia tras la explosión en el interior de una mina de carbón. Esto en el departamento de Cundinamarca, en la zona centro del país. El gobernador Nicolás García confirmó esta mañana el accidente ocurrido el martes en la noche a través de sus redes sociales y señaló que la causa radicaría en la acumulación de gases que explotaron con una chispa generada por la herramienta de un trabajador. 2 mineros fueron rescatados, mientras que el resto de los sobrevivientes se mantienen a 900 metros de profundidad, lo cual dificulta el rescate de los más de 100 efectivos que se encuentran en estos momentos trabajando en el lugar. Honduras es el más reciente país latinoamericano en anunciar intenciones de reconocer a la República Popular de China y romper con ellos sus vínculos diplomáticos con Taiwán. La presidenta hondureña, Xiomara Castro, instó este martes a su canciller Eduardo Reina a restablecer por primera vez relaciones oficiales con China. Dado el principio impuesto por Pekín de una sola China, Honduras debe poner fin a décadas de estrechas relaciones y cooperación internacional con Taiwán si quiere estrechar sus vínculos con el gigante asiático. Honduras, convertida en un escenario más del conflicto entre China y Taiwán. La única motivación de China para desarrollar lazos con Honduras es limitar el espacio internacional de Taiwán. Honduras debería reconsiderarlo seriamente y no caer en la trampa de China, dañando la larga amistad entre Taiwán y Honduras. La presidenta Xiomara Castro anunció en un tuit la intención de su gobierno de establecer relaciones diplomáticas con China sin aclarar si esto implicaría romper lazos con Taiwán.
Por su parte, el gobierno chino celebraba este miércoles el anuncio, a la vez que recalcaba el principio de una sola China, en base al cual Taiwán y China no pueden tener relaciones con los mismos países. Acogemos con satisfacción la declaración de Honduras. El hecho de que 181 países del mundo hayan establecido relaciones diplomáticas con China sobre la base del principio de una sola China demuestra plenamente que es una opción correcta en consonancia con la tendencia general del desarrollo histórico y la tendencia de los tiempos. Si el país centroamericano pone fin a sus relaciones con Taiwán, dejará a la isla con 13 aliados diplomáticos frente a los 181 que tiene China. El anuncio de Honduras se produce en un momento en que las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan debido al estatus de Taiwán. En deportes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es el hombre más poderoso del fútbol y no tiene a ningún rival para su reelección que tendría lugar en Ruanda este jueves. Pero la organización ha recibido duras críticas bajo su mandato por las posturas en derechos humanos. DW habló con el presidente de la Asociación Alemana de Fútbol en la antesala de la votación. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha enfrentado a numerosas críticas por su estilo autocrático, por la falta de transparencia del organismo que dirige y por polémicas sobre violaciones de derechos humanos en torno al Mundial de Qatar. Dinamarca y Noruega ya habían retirado su apoyo mucho antes de la votación. Ahora la Federación Alemana de Fútbol se ha unido a ellos. Me parece que a menudo falta transparencia y claridad sobre cómo se toman las decisiones. Eso es todo lo que pido, ni más ni menos. La relación entre la Federación Alemana y la FIFA es tensa, ya que según los alemanes las preguntas sobre derechos humanos a menudo quedan sin respuesta. Infantino, por su parte, es conocido por ser un encantador de serpientes. Los derechos humanos y su protección a nivel internacional tienen prioridad absoluta para la FIFA. Lo ponemos como condición en nuestro proceso de candidatura para todas nuestras competiciones. Y donde sea que estemos en el mundo, destacamos la necesidad de proteger los derechos humanos. La FIFA había dicho que estaba abierta a crear un fondo de compensación para los trabajadores que fueron maltratados en Qatar. Eso no ha sucedido y la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA fue adjudicada a Arabia Saudita. Para mí se trata de la credibilidad de la FIFA. Las declaraciones que hace su presidente deben ser firmes. Pero tengo que admitir que no creo que sea el caso y por eso me resulta difícil ofrecer mi apoyo. Quizás Infantino no cuente con Alemania y otros países europeos, pero su enorme popularidad entre la mayoría de los 211 miembros de la FIFA hace suponer que su reelección como presidente será probablemente una formalidad. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Los acompañó Javier Arguedas junto al equipo de profesionales de la redacción en español de DW Noticias. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.